Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo, estamos planteando el debate y ya quería contestar la senadora Claudia Wilches. Bueno, yo quería... Le va a contestar, le va a ripostar al mandoble que le acaba de mandar Pacho. No, Miranda. es que quería hacer una precisión en dos aspectos que me parece que no tienes el suficiente conocimiento. El primero, si bien es cierto que la constituyente abrió el escenario político, no es la única razón por lo que los cristianos estemos en política. Estamos en política porque somos colombianos, porque tenemos el derecho y también hemos aportado mucho a la nación. Hay leyes, hay proyectos, hay ejercicios puntuales y claros que han sido una herramienta muy útil para la nación. Voy a tomar solamente uno, que fue la Ley Mujer Cabeza de Familia, que ha traído beneficios a muchísimos colombianos. Hace unos pocos meses también se sancionó la ley del MIRA, precisamente, donde se está hablando de que los conductores ebrios van a tener un tate quieto. Entonces estamos hablando de un escenario en donde se abrió una puerta jurídica que la permite la constituyente, pero también hay un grupo de personas juiciosas, trabajadoras, como muchos de los congresistas, otros no lo son, que han podido, digamos, aportar al país. Y por otro lado, tampoco es tan cierto que el grupo de personas que tienen una confesión católica sean como opositores de nosotros. De hecho, yo nací en un hogar católico, me crié en un colegio dirigido por religiosas, estoy muy agradecida por muchos de los principios y valores que sembraron en mi propia vida, entonces no es tan cierto que existan esa serie de diferencias. Entonces, un escenario es el escenario de mi creencia, de mi convicción, de mi fe, y otro es el escenario de mi comportamiento como ciudadano. Bueno. Perdóname, sí. yo creo que el punto de Francisco fue muy claro en el sentido de que una constitución cobija a todos los sectores, y en ese sentido todos los sectores se ven cobijados y garantizados en sus derechos por esa constitución. Entonces la pregunta, diría yo, es otra. No es tanto enfatizar la particularidad de si se es cristiano o si se es católico o si se es judío, sino otra es la pregunta, y es: ¿se es primero católico, se es primero cristiano, se es primero judío que ciudadano bajo una constitución? Yo creo que son dos cosas que no se pueden despegar. No, o sea, tú eres ciudadano, bajo la Constitución eres ciudadano. Ahí está el conflicto, porque la Constitución Política Colombiana nos hace a todos ciudadanos con iguales derechos. Y en ese sentido, todos esperaríamos no ser discriminados por los demás colombianos independientemente de sus creencias religiosas. Y en este caso concreto, creo yo, y comparto la visión de Francisco, claramente hay una discriminación de un sector de esa fe particular que no accede al ejercicio de sus derechos plenos como ciudadano por una condición de discapacidad. Es como si nosotros aquí dijéramos: ¿cuántos somos discapaces? 3 de esta mesa, claramente, usamos anteojos. Eso ya es una discapacidad. Entonces, podría decirse, no podemos predicar, porque esa función de predicador no permite que personas con esa limitación hagan esa prédica. Entonces usted, como dice Francisco, entra en una contradicción. Usted, señor, no podría predicar porque tiene una discapacidad, y es que usa anteojos. Bueno, eso ya nosotros lo hemos explicado ampliamente y respetamos las posiciones de cada uno de ustedes. Pero lo que debe quedar claro es que ese acto o ese video que está allí, esas palabras, no constituyen ningún tipo de discriminación. No lo hemos dicho solamente nosotros. Ya el gobierno nacional se ha pronunciado a través del Viceministerio del Interior, en donde la viceministra dice en ese video, y las palabras de la doctora María Luisa Piraquive no constituyen un acto de discriminación. Nosotros respetamos las personas que tengan una opinión en contrario. Ya yo le he dicho y le he explicado la organización de nuestra iglesia, y eso es totalmente respetable. Para que haya discriminación, tiene que haber una persona que cohíba a otra de algo que ella quiera hacer. Y eso claramente no se ha presentado en la iglesia, porque dentro de estos 40 años de funcionamiento, no solamente en Colombia, sino en más de 40 países, no ha habido ni una sola queja por circunstancias de discriminación. El tema de la incongruencia, que nos decía aquí Pacho, es un tema que tampoco pues se lo comparto, con todo respeto, porque
solamente el comportamiento de una institución no puede ser a través de unas palabras descontextualizadas. Nosotros como Movimiento Mira hemos sacado más de 5 leyes que benefician a las personas en condición de discapacidad. Si nosotros discrimináramos a las personas en condición de discapacidad, no sacáramos leyes para beneficiar a estas personas y para que puedan tener acceso pleno al ejercicio de sus derechos. Uno. El otro tema, la Fundación María Luisa Piraquive de Moreno Internacional, solamente el año pasado benefició a 5.000 personas en condición de discapacidad. Entonces no se puede entender que un movimiento político que trabaja por los discapacitados, que una fundación cuya directora máxima es precisamente la persona que está hablando en ese video, que ha beneficiado a 5.000 personas solamente el año pasado en condición de discapacidad, no se puede entender que haya una discriminación. Y en la iglesia ya les he explicado que la dignidad máxima no es la de predicar la palabra desde un púlpito. Hay muchas dignidades dentro de la iglesia y ellas las ocupan inclusive personas en condición de discapacidad. Doctor Samir, perdóname, sí. María Jimena, si me permite, sí, claro. Francisco, fíjese que su respuesta me da la razón a mí, y es esto, y es que como ciudadano tiene que responder al tema de la discriminación desde la Constitución, no desde los códigos de su propia iglesia. Entonces, usted en su respuesta comete varios errores. Es el Ejecutivo el que debe determinar si hay o no una discriminación en el caso que nos presentaron, y la respuesta bajo el orden constitucional es claramente no. Quien decide si hay una discriminación, una violación de los derechos, en este caso a la igualdad de la persona que siente la discriminación, son los jueces de la República. Pero ahí comete usted una imprecisión. No, perdóneme, sí. Termino mi exposición. Sí. Entonces, eso es un aspecto. Usted puede desde su iglesia, con los principios de su iglesia particular, tratar de defender algo que objetivamente se ve en un video. Su argumento es que se descontextualiza el video y que no comprenden plenamente el funcionamiento de la fe. Pero para defender esa posición tiene que acudir a razones de tipo constitucional para argumentar por qué no hay una violación en este caso. Y el juez será el que evalúe si esas razones que usted da, por ejemplo, que en su iglesia no hay jerarquías, que subirse en un púlpito no le da a usted una posición de poder frente a los que están debajo, no en el púlpito, cosa bastante discutible, por cierto. Un juez... Discutible no, pues no es más bien que usted no la conoce, pero no es discutible. Un juez, porque usted tendría que argumentar que no hay una vulneración de los derechos con razones objetivas, no escudándose en la autoridad. Y hay una cosa que creo yo que tenemos que avanzar en esta discusión, y es que este tipo de debates democráticos no quieren decir descalificar la totalidad de una confesión o la totalidad de una agrupación, por supuesto que no. Tenemos que aprender a educarnos en democracia, en controversia, en discusión, en divergencia, sin creer que se está descalificando a la autoridad, a toda la congregación. Ese no es el caso. Puede ser que el día de mañana un juez diga, en efecto, aquí hubo una discriminación, se violaron los derechos, deben ser restituidos, y en ese sentido el movimiento, si lo reconociera como tal, saldría fortalecido en vez que debilitado. No hay, digamos, imprecisión de tipo constitucional. La Constitución le da al Ejecutivo, en cabeza del Ministerio del Interior, la vigilancia de las confesiones y de las iglesias religiosas. Eso es claro y eso está en la Constitución. El tema de discriminación, comparto plenamente lo que usted dice, debe ser un juez. Hasta el momento, y como ya lo he manifestado antes, la iglesia hasta el momento, hasta la hora de hoy, no ha tenido una denuncia por algún tipo de discriminación. Y en nuestra congregación, de más de 40 tiene varias años... denuncias de otras cosas. Ahora. Sí, ahora tiene, digamos, hay unas denuncias de otras cosas, pero en el tema de discriminación no ha habido hasta el día de hoy una denuncia de un miembro de nuestra congregación que se haya sentido pues discriminado por causa de lo que ustedes acaban de decir. Entonces, yo comparto con usted, será un juez el que determine. El problema es que, como no se ha dado la discriminación, pues no hay proceso. No, pero como no se dio, bueno, la vimos todos. Pero no se da, Samir, por una cosa muy sencilla, y es que el marco legal que ayudó a diseñar los senadores del movimiento Mira no contemplan la discapacidad como una de
de las poblaciones a las cuales en el proyecto que hoy es ley. Sí. De hecho, parte del trabajo periodístico de nuestra revista fue ilustrar cómo el apoyo que al final de cuentas terminaría siendo, no solo lo digo por parte de los senadores del MIRA, sino digamos de todo el Senado que al final votó, eso es una votación colectiva, pero digamos que en el funcionamiento legislativo los trabajos de comisiones y los trabajos de los senadores ponentes, pues obviamente delinean y marcan una pauta. Lo que estás diciendo es que lo que se ve en el video se tradujo en el proyecto que se volvió ley. No se tradujo. Sí. De hecho, las causales, pero es que eso, digamos, no pueden. De hecho, digamos, las causales son muy limitadas. Sí, pero son solo 3 causales. Pero es que nosotros las leyes no las aprobamos solos. El Congreso está conformado por las 2 cámaras y la discusión pasa por las 2 cámaras. No nos pueden endilgar una responsabilidad para tratar de tapar una discriminación, y es una parte. Ahora yo les propongo o les digo este tema. Digamos, aquí en Colombia está la ley antidiscriminación. Hay otros países en donde la iglesia está y donde la legislación de discriminación es mucho más férrea que la legislación colombiana. Allá en esas iglesias también hay personas en condición de discapacidad. Esta enseñanza o estas indicaciones que está dando la doctora María Luisa Piraquí son indicaciones para la iglesia a nivel mundial. Entonces, ¿por qué allá, siendo las legislaciones mucho más fuertes en tema de discriminación, en el caso de Europa, por qué no se ha presentado esos hechos con la iglesia? Entonces ahí está la discusión. No se han presentado precisamente porque el ejercicio de la libertad de cultos implica también el ejercicio voluntario de seguir esos principios. Usted dice, no hay ninguna demanda. Pues claro, si yo soy un discapacitado que soy fiel o seguidor feligrés de la iglesia Mira, pues yo estoy aceptando voluntariamente que esa discriminación existe. Entonces no va a haber una acusación frente a eso. Y la tensión es esa, es decir, el problema aquí no es, Samir, si nosotros llegamos a un tribunal y podemos probar o no probar la discriminación, o si la oficina del Ministerio del Interior que vigila las confesiones determina eso o no. El problema, la tensión aquí es cómo la libertad de un individuo le permite someterse a ese marco que ustedes generan, y cómo de alguna manera ese marco puede estar en contravía de un interés superior. Entonces, en estos momentos hay tensión, y en estos momentos yo no creo que prospere nada contra la iglesia, pero eso no significa que uno tenga que estar de acuerdo con eso. Claro. Yo sí creo que existe un elemento superior, y que, como decía la senadora Wilches, tenemos una diferencia. Usted dice, se es primero ciudadano y no se puede separar de la condición cristiana. Yo creo que la ciudadanía y el Estado está obligado a que la ciudadanía, al menos en mi opinión, claro, esté por encima. No es otra cosa, sino es otro estado. Esa tensión la resolvemos en el ámbito legal, y digo, en mi lectura hay muchos elementos, porque además la legislación colombiana ha intentado promover precisamente eso. Estamos en una zona gris porque tenemos que respetar las condiciones que cada uno de ustedes en sus distintas denominaciones y las otras denominaciones que no están representadas en esta mesa pueden crear sus reglas financieras, etcétera, y al mismo tiempo tenemos entonces una constitución superior. Nos vamos para una pausa, pero yo les dejo con este interrogante para empezar el otro segmento, y es cierto, los cristianos han aportado en muchas áreas a la legislación colombiana y han ayudado y han fortalecido muchos derechos que nos garantizó la Constitución del 91, pero ¿cuántos también derechos han sido vulnerados por su posición? La posición que aquí ha esbozado la senadora, de que para ellos la ciudadanía y su fe, digamos, está en el mismo nivel. Ya volvemos después de esta pausa, seguimos en este debate.